buenas tardes, pueblo hondureño, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión, también a través de las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook y en YouTube y comparta nuestra transmisión totalmente en vivo. Ramón Ochoa les saluda esta tarde de martes 22 de febrero del año 2022. Seguimos abordando los temas de interés nacional y por supuesto el avance del nuevo gobierno de la presidenta constitucional de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Avances, por ejemplo, en los nombramientos que se dan con paso lento. Hay muchas instituciones que no tienen todavía sus cabezas nombradas. Hay secretarios de Estado, pero no hay subsecretarios también en muchas de ellas. Y mucho menos se ha nombrado lo que son las jefaturas, gerencias y los demás cargos que están abajo de estas secretarías y subsecretarías. Pero hay que analizar cada uno de los temas, los pilares fundamentales o los retos que tiene Xiomara Castro de Zelaya, pues son varios. Y hoy vamos a ahondar en el tema del sector agro, sobre todo conflictos que se dan en algunas regiones del país. En el Bajo Aguán tenemos muchos años o décadas de escuchar estos conflictos entre campesinos, entre empresas también que se dedican a la producción de palma africana. Y a finales del año pasado surgen nuevamente estos problemas con conflictos que generan violencia, incluso asesinatos. De noviembre a la fecha van unos 15 asesinatos por la disputa de tierras. Hay familias que se benefician de este rubro y se quejan que hay invasores de oficio que están lacerando en estos momentos este rubro y que tienen pues en vilo la situación económica de muchas familias, específicamente en el departamento de Colón. Dentro de unos minutos tenemos un invitado para hablar específicamente de este tema. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en Radio Globo. El departamento de Colón, específicamente lo que conocemos como Bajo Aguán, un emporio agrícola del país, agroindustrial del país. Se produce la tierra, los cultivos de la tierra, pero también la ganadería, el ganado vacuno como especies menores, producción de cítricos. Yo creo que es la más grande que conozco en Honduras, en la producción de cítricos en Zonaguera. Y así vamos, Bonito Oriental, Tocoa, extensas plantaciones de palma africana. Lo que antes era cultivado por maíz, por frijoles, por granos básicos, cuando las dictaduras militares desplazaron de diferentes partes de Honduras a compatriotas que no tenían tierra y se les entregó en el proceso de la reforma agraria para que la hicieran producir, pero de ahí se fue transformando hacia los monocultivos. Yo desconozco qué tan rentable es el monocultivo para el campesino, porque él no tiene ningún control de los precios en la bolsa de valores. Todos los monocultivos, su precio se tasa en la bolsa de valores. Las repercusiones es porque le toca comprar grandes cantidades de insumos agrícolas, agroquímicos para hacer producir los monocultivos. Y eso también lo controlan las transnacionales. Cuando se inició que el sector campesino de manera independiente entrara a los monocultivos, pues las mismas transnacionales le compraban el producto al precio que ellas se les antojaba. Y también ellas vendían los insumos agrícolas, de tal forma que fueron estrangulándolos a la caída de los precios en el mercado internacional de los campesinos denominados productores independientes de monocultivos, que terminaron en la ruina, y así los grandes empresarios se fueron quedando con la tierra. No es que los campesinos vendieron porque se les antojó,
Alguno quizás, pero no fue la generalidad. Es que no tenía la oportunidad donde vender su fruta. No tenía la oportunidad donde adquirir los insumos agrícolas que se requieren en grandes cantidades. Por ejemplo, todos creo que conocemos una palma africana que es un enorme árbol. Después de 5 años ocupa quintales, no libras, de urea. Y después, para el proceso de la limpieza, hay que mantenerse todo el tiempo, y después viene el corte, también se arruina y no la corta en el periodo necesario. No me diga cuentos, porque yo crecí en un campo palmero, campo 8, y después viví en la colonia San Alejo, a pocos kilómetros de donde está instalada una de las extractoras de la tela Ray Company de este rubro agrícola. Pero también se fueron asentando en el Bajo Aguán la industria transformadora de estos productos, al igual que la de los cítricos. Se fueron asentando a inmediaciones para el procesamiento. Así ha sido también conflictivo. Yo casi es raro que no me entere de las grandes confrontaciones en el Bajo Aguán por la tierra. Y también tenemos que mencionar que es centro de desembarque de estupefacientes a gran escala, a gran escala. Otro de los rubros que le ha sido rentable. Pues el problema son las pérdidas de vidas humanas. Ese es el problema. O sea que cuando hablamos del sector campesino en el Bajo Aguán, también hablemos del sector industrial, empresarial, que tiene a gran escala. Para conversar sobre ello, hemos invitado esta tarde a don Rafael Alegría. Ahora, don Rafael es el subdirector del Instituto Nacional Agrario. Don Rafael, ¿por qué el Bajo Aguán, tanto conflicto donde se pierden vidas humanas? Yo no sé, yo no tengo así una etapa de la historia que me digan que en el Bajo Aguán no haya existido un conflicto por la tierra. Buenas tardes y gracias por atender Cuarto Poder, don Rafael. Buenas tardes, Carlos, Ramón Ochoa y todos los oyentes de Cuarto Poder. Efectivamente, Carlos, mire, el Bajo Aguán es una zona donde están las mejores tierras del mundo, ¿verdad? Altamente productivas en todo aspecto. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, llevamos alrededor de 12 años de una acumulación de problemas graves en cuanto a la tenencia de la tierra, ¿verdad? 12 años, digo, donde ha habido mucha tensión, confrontación, persecución, asesinatos y de todo tipo. El origen de todo esto pues es la famosa Ley de Modernización Agrícola, ¿verdad?, donde vino a dar al traste con un proceso de reforma agraria que venía funcionando pues bien o mal desde los años 60. Ahora, en los últimos años, esta problemática se vino acumulando, Carlos y Ramón, ¿verdad?, al grado de que hoy en día hay alrededor de 24 fincas tomadas, ¿verdad?, 18 por el sector campesino aglutinado en la plataforma agraria de aquí de Colón, y alrededor de unas 6 fincas por otros sectores, ¿verdad?, otros sectores no vinculados al sector agrario. Entonces, la presidenta Xiomara decidió integrar una comisión de alto nivel coordinada por el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, el Ministerio de la Defensa, el ministro de SEDIS y el Instituto Nacional Agrario. Pues nos hemos trasladado a esta zona, tenemos 4, mañana 5 días
de estar en constantes reuniones y diálogo permanente con los sectores involucrados en esta problemática, Carlos, ¿verdad? Y todo apunta que podíamos tener un acuerdo entre las partes que podría darnos tranquilidad, ¿verdad? Y seguir construyendo un proceso de paz en el Bajo Abán en cuanto a sector agrario se refiere. Rafael, escuché declaraciones de dirigentes campesinos, no puedo asegurarle que sean campesinos también, porque ahora se conoce que hay otros grupos que no se dedican necesariamente a la actividad que produce la tierra, que no estaban de acuerdo con la prolongación del tiempo que le llevaba la comisión. ¿Usted se encuentra en este momento en el Bajo Abán? Sí, correcto. Y precisamente estamos en una reunión. Mire, Carlos y Ramón, el método nuestro ha sido hablar con la dirigencia de Plataforma Agraria, asamblea con todos los grupos, ¿verdad?, involucrados en el conflicto, y cruce de propuestas, tanto de los campesinos como la propuesta de la comisión de alto nivel, diálogo permanente, ¿verdad? Y eso nos ha facilitado interrelacionar mucho y conocer mucho de la problemática. Igualmente se ha hecho con las empresas maquiladoras de la palma africana. Igual le entregamos propuestas, ellos lo analizaron, nos devolvieron sus sugerencias y otro diálogo. Un diálogo intenso, pero eso, créame lo que estamos satisfechos, que estamos a punto de un acuerdo entre las partes y con la comisión política que nos podía dar, Carlos, cierta tranquilidad, ¿verdad? No digamos del todo, porque no sabemos, bueno, como le repito, también hay otras fuerzas que se mueven aquí, ¿verdad?, que no tienen ningún vínculo con el tema agrario, sino que otros intereses. Pero bueno, creo que estamos llegando, Carlos, precisamente a esta hora de muy buenas posibilidades de que firmemos un acuerdo entre las partes. O sea, está hablando de que habrá una solución, si no hoy, mañana, pero se ha denunciado el robo de la fruta y esta se la venden a las extractoras que están en la zona, aunque yo he visto en el departamento de Atlántida camiones cargados que van para un lado y otro con fruta de palma, o sea, la fruta de la palma africana. Estos grupos que se han denunciado que no trabajan la tierra, sino que se dedican directamente a robar, ¿qué medida tomarían? No solo contra ellos, sino que contra quién corta la fruta, contra quién compra la fruta, corrección. Correcto. Carlos, ahí hemos tratado de diferenciar claramente lo que es problema agrario, lo que es problema de la tierra, lo que es producción, ¿verdad?, cooperativas, grupos campesinos, ¿verdad?, y el sector empresarial. Y otra cosa es la actividad no agraria, ¿verdad? Ahí tiene que ver el Ministerio Público y la policía y las autoridades en ese sentido. La comisión no se mete a esos problemas porque no es atribución, nosotros estamos tratando de resolver un problema agrario, ¿verdad? Así es que yo puedo asegurarle a usted que los enfrentamientos que han habido, el hurto de la fruta, no es producto de los sectores beneficiados de la reforma agraria, sino que son otros grupos que han utilizado este método, ¿verdad? Y definitivamente, reitero, eso será, y ya es, y el general Savillón se ha enterado muy bien de estos problemas, que estará actuando el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. Claro. Muy buenas tardes, don Rafael. Un placer saludarlo. Quiero desearle éxitos en esta labor que tiene tan importante ahora dentro del Instituto Nacional Agrario. Ahora, quiero consultarle a qué acuerdos, y si nos puede ir adelantando, a qué acuerdos se podrían llegar, o si podemos conocer cuáles son esas propuestas que han venido de todos estos sectores, porque
si bien es cierto, cada uno de los sectores tiene sus posturas, pero para llegar a acuerdos hay que ceder en algunas posiciones. Y hay familias que están exigiendo que se desaloje a los que tienen tomadas las fincas. Y por supuesto, los que tienen tomadas las fincas también tienen sus propuestas y el sector empresarial también tiene sus propuestas. ¿Podemos conocer cuáles son algunas de ellas y si ya hay algunas soluciones en camino? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Sí. Mire, no le puedo mencionar así exactamente los puntos porque precisamente vamos a la asamblea ahorita que la va a conocer. ¿Verdad? Hay alrededor de 150 dirigentes de base, pero con la dirigencia ya se consensuaron. Falta que lo referente a la asamblea. Pero aquí hay temas fundamentales. Por ejemplo, el tema del acceso a la tierra, ¿verdad? El acceso a la tierra es un tema fundamental. Para ello, Ramón, se ha acordado la integración de una comisión jurídica que va a hacer análisis jurídico porque ambos sectores alegan tener propiedad, ¿verdad? Tanto los campesinos como los empresarios. Entonces se está integrando una comisión jurídica que va a hacer los análisis correspondientes. Esta comisión jurídica estará integrada por estos sectores, incluyendo el sector empresarial, el sector campesino, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? Presencia o vigilancia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ¿verdad? Eso nos va a permitir hacer un profundo análisis jurídico sobre la tenencia de la tierra. ¿Quién tiene la tierra? ¿Cómo la tienen? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Verdad? Y si realmente hay legitimidad de esos predios. Y aquí están de acuerdo campesinos y empresarios. Lo otro es un problema serio, que es la violación de derechos humanos en la región de La Guajira. Igual, se está integrando una comisión bastante representativa, donde estarán organismos de derechos humanos, del Alto Comisionado, estos sectores del gobierno también, donde se hará una investigación profunda, objetiva, realista de la violación de derechos humanos. Y la otra, que ambos grupos hasta hoy aceptan, es que haya una especie de administración neutral, no sé si la palabra es correcta, ¿verdad? Pero donde participará el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional Agrario, los campesinos, para ordenar el proceso de corte, el proceso de producción, de comercialización, las rutas de comercialización, transporte, con el objetivo de abastecer la industria de la palma africana, ¿verdad? Que esa es una actividad fundamental de los empresarios, pues, porque ellos son los compradores, son los procesadores, son los que comercializan, son los que tienen transporte, y ahí también estamos llegando a un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes. Eso va a ayudar mucho porque los campesinos se incorporan al proceso productivo, los empresarios tienen garantizado su abastecimiento y camina este proceso. De manera que hay otros temas, ¿verdad?, pero fundamentales son estos, y como le reitero, pues mañana ya podíamos dar a conocer con más certeza exactamente y ya con documentos firmados, ¿no? Rafael, es agradable conocer de que haya una posible solución, pero le comento y le consulto. Yo crecí en los campos palmeros de la Tela Ray Company en San Alejos y no es cierto que haya empleo para toda la gente. Hay una gran cantidad de personas que no encuentran qué hacer. Eso se da cuando la tierra se utiliza para los monocultivos. Y eso se tiene que ir pensando en los hijos de los adultos actuales, incluso de los otros que vienen, pues, porque las empresas, y es donde le hago la consulta, ¿cómo es eso de que
han invadido propiedades de las mismas cooperativas campesinas. Carlos, usted conoce, porque usted le ha dado seguimiento a toda esta problemática agraria desde hace tiempo. He llegado hasta Paulaya. Sí. Carlos, lo que ha habido es prácticamente un grave retroceso en cuanto a la tenencia de la tierra. Lo que ha habido es una reconcentración, despojo de los campesinos, un mercado persa en esto, ¿verdad? Se han mutilado completamente la ley de reforma agraria. Bueno, una cuestión terrible. ¿Qué tenemos ahora? Pobreza extrema, migración, desabastecimiento del tema de soberanía alimentaria. Una situación terrible. Entonces, Carlos, tenemos que recomponer, y Ramón, ¿verdad? Tenemos que recomponer toda esta situación en el agro nacional, ¿verdad? Pero claro, el Bajo Aguán siempre, se ha complicado más la cosa y tenemos que buscarle una atención. Mire, algo que se ha aprobado aquí también con los campesinos y se va a llevar ahí a la aprobación de la presidenta, todo es que esos decretos que se emitieron en el gobierno anterior, de que las Fuerzas Armadas eran los propulsores, los responsables del desarrollo agrícola, ¿verdad? Esos decretos que le daban hasta 30 años en cuestión a la tierra a las compañías agroexportadoras, ya sean tierras nacionales, hidales, fiscales. Eso prácticamente que hay una propuesta que nosotros hemos también aprobado, que tienen que derogarse. Y luego, ¿verdad?, prepararnos para un proceso de diálogo y concertación de una nueva legislación agraria en el país, ¿verdad? Por supuesto que con diálogos serios, objetivos. Le anuncio que el próximo jueves el INA, el Instituto Nacional Agrario, se siente en una mesa con los señores empresarios, ¿verdad?, del COEP, ¿verdad?, para ir poniendo cosas claras, ¿verdad? Tanto derecho tienen ellos como empresarios, pero igual derecho tienen los campesinos al acceso a la tierra. Tenemos que ver eso, ¿verdad? Lo importante, Carlos, es que estamos en esa lucha, en esa dirección de, yo aspiro que tenemos que refundar el agro, ¿verdad? Tenemos que reordenar las políticas públicas agrícolas y al final tener una legislación que sea justa para todos los sectores. Muchas gracias, don Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario desde el Bajo Aguán en el departamento de Colón, en donde por más de una década, yo creo que en otros tiempos se han dado estas confrontaciones donde se pierden vidas humanas producto del conflicto de la tierra en nuestro país. Muchas gracias, don Rafael. Bueno, gracias a usted, Carlos, y a Ramón y los oyentes de Cuarto Poder. Don Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario, nos acompañó esta tarde. Gracias por su aporte. Vamos a una pausa. Al regresar, tenemos ya con nosotros en estudio a don Marvin Ponce para seguir abordando el tema del agro en nuestro país, específicamente en la zona del Bajo Aguán. Pero antes, le tengo un mensaje importante a usted. Si tiene deseos y le urge dejar la bebida, hay soluciones. Y en el Centro de Desintoxicación Alcohólica le ofrecemos los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología con internamiento, donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta La Empira, media cuadra antes de Loco Luis. Teléfonos 9481 9418 3317 5631. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Claro alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar, que por solo $40 también incluye 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contrátala ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí.
Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro pone a tu alcance la conexión que necesitas con los Super Packs, todo incluido, que incluyen más internet, redes sociales, llamadas ilimitadas y mucho más. Activalo ya marcando asterisco 777 numeral opción 1 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Esta es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Gracias, Honduras, por estar conectado con Cuarto Poder. Marvin Ponce está con nosotros, ex asesor presidencial, pero también conocedor del tema agrícola en nuestro país. Y como lo decía don Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario, hay una comisión ya nombrada para resolver este tema, estos conflictos que continúan permanentemente en el Bajo Aguán, secretario de Seguridad, el secretario de CEDIS y, por supuesto, también los titulares del Instituto Nacional Agrario. ¿Hay posibilidades de que este problema que ya lleva años en nuestro país, don Marvin Ponce, sea resuelto en el actual gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, viendo que en el plan también de gobierno que ella presentó una de los elementos preponderantes a desarrollar en los primeros días de su gobierno en el sector agro? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Ramón Ochoa y Carlos Paz, dinámicos periodistas que dirigen este programa Cuarto Poder. Efectivamente, la problemática agraria es en todo el país, lo único que se focaliza más en la UAN porque es donde más se visibiliza la violencia, ¿no? Recuérdense que la zona de la UAN primero fue una capital de la reforma agraria, cuando los campesinos fueron poblados por los programas de migraciones industriales de los años 80, miles de campesinos vinieron del sur al trópico húmedo de la UAN, traídos en programas del Estado en la época del boom de la reforma agraria. Esa zona se desarrolló como zona agrícola de gran nivel, pero después también vinieron las políticas contra reforma agraria, donde se dieron grandes programas lesivos a los campesinos, como la ley de modernización agrícola en los años 90 con Callejas, donde prácticamente le devuelve la capacidad y la posibilidad de que con dinero se vuelva a comprar las tierras de los campesinos. Es ahí cuando los campesinos de las cooperativas del Bajo Aguán, el 88% vendieron sus tierras. Vendieron sus tierras y no eran cualquier tierra, no solamente vendieron sus tierras, vendieron sus fincas. Ya era tierra cultivada con palma africana de producción, con sus plantas extractoras de palma africana, con cooperativas de segundo nivel que habían dado un paso a crear un modelo económico alternativo al neoliberal que lo mantiene la empresa Ondupalma en Guaymas, con más de 56 cooperativas que producen palma africana y que son altamente desarrollados. Pero en el Aguán no se pudo desarrollar eso porque, en primer lugar, la Standard Fruit Company compró la empresa asociativa campesina de Isleta, la recompró. Después se compraron las tierras de Isleta, las tierras del Bajo Aguán de palma africana, las tierras de arroz. Ese es un primer escenario. El segundo escenario es cuando el narcotráfico llega a la zona del Aguán. Y el narcotráfico, si bien es cierto, un flagelo social de gran nivel, pero también es un vehículo económico que generó un desarrollo económico fuerte, a tal grado que dos de los grandes narcos del Aguán producían el 45% del arroz que se produce en Honduras, solo en el Aguán. Entonces, y también tenían palma africana, tenían ganadería, tenían frutales, tienen cítricos, y se desarrolló una zona con gran actividad económica, a tal grado que después de ser la capital de la reforma agraria también se convirtió en una capital económica, donde pululaban cooperativas, medianos empresarios de palmeros, grandes empresarios transnacionales como Miguel Focusé y el señor Enrique de nicaragüense. Canales. No, ese era Reinaldo Canales y el otro, el Renco Canales que le dicen.
Entonces, esta gente llegó a despojar a los campesinos de la reforma agraria, pero surgió también el movimiento económico financiado con dinero del narcotráfico, que también le dio una energía tremenda a la zona, ¿va? Más los cooperativas campesinas que ya estaban ahí, que quedaron ahí, cooperativas fuertes, y entonces generó una actividad económica. Pero al extraditarse o desmantelarse el narcotráfico en la zona, entonces se restringió la actividad económica, entonces por eso aparece una gran cantidad de mano de obra, joven, calificada, que ya tenía actividad económica, que tenía empleo, se queda desempleada. Es ahí donde surge realmente el MUCA peleando las tierras que habían vendido sus papás a los terratenientes y recuperan la tierra por la vía de la lucha. Y curiosamente la lucha del MUCA se culmina después de 5 años de lucha, jefeados por este compañero Fabio Ochoa, entran a las tierras precisamente con el golpe de Estado. Se revela la base campesina de la UAN y se mete a las tierras directamente a tomar fincas en pleno golpe de Estado, cuando se pierde el Estado de Derecho en el país. Eso implica realmente que se va generando un nuevo conflicto económico. Y lo otro también, que Pepe Lobo, en el acuerdo con el MUCA, habló de dar 10.000 manzanas de tierra en la zona de lo que le llaman ahora Vallecito y otras zonas de la UAN, que nunca se entregaron esas tierras, sino que esas tierras fueran ocupadas por Miguel Facusé en una forma legal o ilegal en unos casos, porque hay tierras ocupadas ahí de gente conocida, que es una familia Codina, que le quitaron sus tierras, otra familia Lara también le quitaron sus tierras y ocuparon toda la margen izquierda de lo que es la zona de Vallecito. Fue tomada porque es la zona plana. Eso obligó a que el INA no cumpliera una parte del compromiso, que era las fincas más la tierra para los campesinos sin tierra que estaban ahí, que eran los que habían quedado desempleados producto de la lucha contra el narcotráfico, y que las empresas fueron tomadas por la OAVI, muchas fincas y otras tierras fueron desmanteladas, y no se siguiendo haciendo cultivos de avío como los cultivos del arroz. Se dejó de sembrar arroz en mayoría, pues en gran mayoría. Siempre hay productores de arroz, pero no como había en aquel tiempo. Entonces, la otra cosa es que el ejemplo MUCA quiso ser imitado con otra gente, pero no organizada. Entonces muchos llegaron a meterse a fincas, y un pleito que hay también en la margen izquierda con cooperativas que no aceptaron el arreglo que hicieron Miguel Facusé en su tiempo, y que están en tribunales todavía peleando sus tierras, porque dicen que las tierras fueron vendidas en forma ilícita y las cooperativas nunca aceptaron dinero de Facusé y están en pleito judicial, que al final nunca se ha dado un fallo todavía. Eso generó también que muchos campesinos jóvenes que no pudieron viajar al extranjero se quedaran ahí en la zona, pues trabajando como asalariados, pero después el efecto MUCA quisieron imitarlo ellos, pero de una forma desorganizada. El efecto MUCA venía un proyecto organizado con un movimiento social bien organizado. Hubieron muertes terribles de compañeros dirigentes de alto nivel ahí, y también hubo una lucha fuerte hasta lograr un acuerdo con el gobierno. Pero un sector grandísimo de la población se quedó sin opciones, esperando que le dieran las tierras de Vallecito para ir a sembrar palma africana, y no se dio nada. Entonces, ese déficit social que se creó durante estos 8 años, que no hubo reforma agraria en el INA, producto de que estuvo el señor Lara ahí sin hacer nada ahí en esa institución, generó realmente esta complicación. Y curiosamente, cuando gana Libre es cuando se acentúa el robo de fruta en la zona, ¿va? Y es un problema social, porque acuérdense que el Aguán ha estado estigmatizado por narcotráfico, ha estado estigmatizado que hay ¿cómo se llama? Una prohibición de usar armas ahí. Sí. ¿Y es donde más armas hay? Es una gran contradicción. Hay una prohibición legal por decreto del Congreso que hay un desarme ahí en la zona del Aguán, focalizado en el Aguán, porque decían que había muchos muertos, muchas peleas, mucho conflicto. Pero el problema no lo va a solventar, con toda la experiencia y el respeto que le tengo a Rafael Alegría, con visitas. Ahí tiene que crearse una fuerza organizada de trabajo que esté permanente ahí solventando conflictos, que organice una trazabilidad desde la finca hasta la planta extractora, que certifique a los productores con un carnet los que pueden estar en finca cortando palma, para poder hacer eso, si pertenece a una cooperativa, si pertenece a una empresa, a un pequeño productor, a un mediano productor, porque en el Aguán todo el mundo tiene palmas, medianos, pequeños y grandes productores, pero el más desposeído, que no tiene armas, que es mediano productor, se le meten algunos cuantos a sacarle la palma, porque también el sacar fruta es lo más fácil, para sacar fruta y vender, esa es la cosecha. Nadie quiere ir a sembrar, a ubicar tierras para sembrar, sino que quiere ir solo al desmanear. Entonces, claro, eso tiene una lógica también. Hay una desorganización en la zona, hay gente, campesinos sin tierra,
hay muchos campesinos sin empleo, hay muchos residuos del narcotráfico que no dejó generación de empleo. Una vez que se desmanteló esa zona agrícola, se tenía que haber reforzado con una política de pleno empleo y no se hizo, pues eso hay que decirlo. En ese sentido, entonces, ahí no es de que vaya a visitar Chico Funes y Savillón ahí a hablar con la gente. Ahí hay que ir a solventar el problema de fondo y hay que ir a hacer un plan nacional de desarrollo de la zona del Aguán, donde se diga se ocupan 20.000 manzanas de tierras y el Estado las va a proveer mediante una política pública a través del proceso de reforma agraria. Y eso implicará tocar tierras que están en poder de las grandes que no están siendo cultivadas. Se va a tener que revisar también las compras-ventas de las cooperativas si realmente cumplieron, porque lo que sí está claro, y quiero decirlo, el que compraba tierra de la reforma agraria tenía que pagar 20% de impuestos al INA. Y el 95% de los que compraron tierras no pagaron ese impuesto. Entonces, el INA puede, mediante ese cobro de ese impuesto a los que compraron tierras, que le paguen con tierra o que le paguen con dinero, y con ese dinero comprarle tierra a los sin tierra. Pero para eso no solamente es de visitas, el problema es más complejo. Hay que crear una fuerza de decisión política en la zona entre la Fuerza de Seguridad, la Secretaría de Agricultura, para que inicie cultivos, el Instituto Nacional Agrario para que identifique tierras y también una estrategia realmente de un llamado al orden a la zona mediante un diálogo prolongado que busque soluciones sistemáticas, crear como una comisión ejecutiva del Valle de Sula en el Aguán. Una institución permanente, pues que resuelva el problema. No es de una. Yo sé que Rafael puede convencer a mucha gente, pero el problema es que él puede convencer a la gente organizada, pero al delincuente no lo va a poder convencer. No, así explicó, que dijo que el delincuente que se encargaran los policías. Sí, pues sí. Entonces, van a hablar con los campesinos. Entonces ahí es que tiene que quedar una comisión ejecutiva del Valle del Aguán para que pueda resolver problemáticas profundas que hay ahí. Y que una de ellas es pararle corte de palma ilegal, pero también solventar el problema de falta de empleo a miles de campesinos sin tierra que están en la zona, ¿va? Y que son grandes trabajadores y son jóvenes con familia que andan buscando solución. Porque también en el Aguán también hay un problema fuerte de déficit de viviendas. Sí. Ahora es caro. Un terreno en el Aguán, en Tocuba, que antes valía 20.000 lempiras, hoy le cuesta 400.000, 500.000 lempiras, porque el narcotráfico hizo encarecer el costo de la tierra urbana en Tocuba, en Trujillo y en los centros poblados de la zona. Entonces, mucha gente no tiene ni vivienda, no hay planes de vivienda. Entonces se ocupan viviendas sociales, una política de Estado del más alto nivel. Entonces yo recomendaría a los amigos ministros que están ahí trabajando, que yo conozco, Chico Funes es un hombre excelente, Rafael Heredia no es una dupla, la dupla infernal, le llamo en el INA, iba a Chico con Rafael Heredia, buenísimos los dos, pero ocupa una cuestión más profunda de eso. Ahí tiene que llegar una cuestión multisectorial del gobierno, tiene que llegarse COAS, tiene que llegar el FIS, tiene que llegar políticas de vivienda, políticas de agrícolas, políticas económicas, generación de empleo. Es una cuestión multisectorial, va más allá del INA, pues, y la voluntad política que pueda tener Rafael o Chico Funes, va más allá de eso, se cogen decisiones de alto nivel, y ahí no es de comisioncitas de buen nivel, sino que es de un trabajo permanente, que puede ser coordinado, sí, por Rafael, por Chico Funes, pero ya tiene que haber un equipo permanente solventando problemas y tomando decisiones, y con presupuesto, porque ahí no es de ir a jugar, ahí es de ir a solventar problemas estructurales que generó realmente la contrarreforma agraria, que generó realmente el post-narcotráfico, que generó realmente la estigmatización de la zona. Si es una zona turística y bonita, pero tiene que hacerse políticas de Estado de más nivel. Esa zona es olvidada por las políticas públicas. Ni el FIS llegaba allá porque decían, no, como hay pisto ahí en el Aguán, porque en el mapa de pobreza parece que el Aguán es de las zonas más ricas del país. Sí, en recursos naturales, pero los recursos naturales no están en poder de los campesinos, están en poder también de transnacionales que fueron beneficiadas con la contrarreforma agraria en el país. Me refiero a la familia de Miguel Facusé, que tierras legales compradas, pero también tierras pandas acaparadas. Y eso tiene que solventarse de una vez por todas, porque también cuando se habla aquí realmente de la seguridad jurídica, solamente se viene en función de los ricos, de los millonarios. Pero la seguridad jurídica es en doble vía también a los pobres. ¿Cuál es la seguridad jurídica que lo va a abarcar en la zona? Entonces, el problema para mí, Ramón y Carlos, va más allá de misiones de alto nivel como Rafael y como Chico, que yo sé que pueden hacer una buena labor y un buen acuerdo, pero ahí se ocupa realmente de solventar problemas de empleo, problemas de microempresas, de vivienda. Es una reforma agraria integral la que se ocuparía ahí, pues. Y para eso ocuparía el Estado tener una ley especial para la zona del Aguán, creada en el Congreso, para que le transfieran fondos, le transfieran poder, le transfieran desarrollo
con los alcaldes de la zona, con los centros, las ONG de la zona, los sectores gremiales, los sectores profesionales, las cámaras de comercio de la región, para que puedan reenfocar el agua desde una perspectiva diferente después de estos grandes fenómenos, ¿va? La reforma agraria, la contrarreforma agraria, el narcotráfico y el post-narcotráfico de lo que se dio en la zona donde se sistematizó. Entonces, todo eso generó una gran cantidad de problemas sociales inesperados, pues, que no han sido atendidos. Y en ese sentido tiene que darse unas respuestas fuertes, ¿va? Todo el mundo tiene miedo de ir al Aguán, todo el mundo tiene miedo de ir a tomar decisiones al Aguán, piensa que lo van a matar, no lo van a matar. Lo que quiere la gente es que le resuelvan problemas allá. Lo que pasa es que se van ahí con casaca, ahí no se va a poder fomentar ese problema tan profundo que es ahí, ¿va? Entonces se ocupa una comisión especial y una ley especial para el Aguán. Un elemento que me ayude, Marvin, es que usted escucha hablar de la margen izquierda y de la margen derecha. Se refiere en relación al río Santa Rosa de Aguán, un río caudaloso, y esa zona por eso es que es rica. Ahí desembocan otros ríos del país, pero el Santa Rosa de Aguán es el más grande, que viene desde la biosfera del río Plátano. Ahí llegamos a la zona de amortiguamiento, ya en Cico Paulaya, ya parte del departamento de Colón. Entonces, cuando se refiere a eso que la gente dice, la margen derecha y la margen izquierda, escuchamos en las noticias, se refiere a esa parte. Bajo Aguán, medio Aguán y alto Aguán. Y alto Aguán. El alto Aguán ya es la zona de Olanchito, la zona de las montañas de Olanchito, de la zona de Arenal. El medio Aguán es de Olanchito hasta Sabá, hasta la margen, hasta donde empieza el río Aguán, y después la margen izquierda es la parte izquierda que queda en las zonas de Colón, Marañones, y las zonas que están a la izquierda del río Aguán, como dice Carlos. Entonces, a eso es lo que le llaman Bajo Aguán. Entonces, ahí hago la consulta. Estos aprovechados de la ley de modernización agraria acrecentaron el conflicto, porque se aprovecharon de la situación y no solo la tierra que se poseía, sino que acapararon más de lo que se les concesionó. Se le otorgó para que determinada cantidad, que iba a tener 10, y agarró 20. Y no pagaron los impuestos. Y ahora, ¿por qué se le sobrecargaba ese impuesto, ese 20%? La ley de modernización agrícola también decía que comprar tierras de la reforma agraria de grupos campesinos tenía que pagar un 10% para las cajas rurales y un 10% para el fondo de tierra, que era un fondo que se iba a crear para poder comprarle tierra a los campesinos sin tierra, aduciendo que la reforma agraria vendía tierras a los grandes empresarios, entonces como castigo o como un impuesto para poder solventar problemas que se generaban producto de la contrarreforma agraria, le daba como chascada un impuestito a Lina de 10% y 20%, pero ¿cuánta tierra se vendió y cuánto dinero se hizo en esa venta de tierras? ¿Y cuánto dinero entró a Lina? No entró nada, ni un 5 entró. Todos los campesinos que han vendido tierras de la reforma agraria tenían que pagar 20% del valor de la venta y no lo han pagado. Entonces le deben al Estado más de 1.000 millones de lempiras. Y ese dinero, si se recuperara, porque si no, esa tierra puede declararse en forma que fue vendida en forma nula porque no pagó el impuesto. Correcto, si usted no paga un impuesto, no puede hacer una compra. Ni le permiten a usted que no pague impuestos. Usted dice, voy a comprar unos cuadernos de los niños, pues tienen el 12-15%. Si no paga el impuesto, no les en la venta. Y estos compraron tierra y no pagaron el impuesto. Entonces, se pueden declarar nulas las compras porque no pagaron el impuesto que decía la misma ley de modernización agrícola. Que es el impuesto al fondo de tierras y el impuesto a las cajas rurales de crédito, que nunca se hicieron porque el impuesto nunca hubo dinero en los fondos esos. Ni existen los fondos, pues. Pero están en la ley, pero no existen, no hay dinero. Nunca entró dinero de eso. Entonces, todas las tierras, porque no solamente se vendió tierras del Bajo Aguán, se vendieron tierras también en todo lo que es el Valle del Lián, se vendieron esas tierras. La contrarreforma agraria llegó también hasta la zona de Huanchillas, todo lo que era las cooperativas de Cule, todas las cooperativas de la margen de la zona de Huanchillas. Todas las cooperativas fueron vendidas, todas las tierras cooperativas en Comayagua fueron vendidas. El 90% de la tierra de Comayagua se vendió, del valle, todo ese valle de Comayagua, ahí habían 19 grupos campesinos con tierra. Y ahí en la zona de la zona alta, de la zona de La Paz, otros 26 grupos que vendieron las tierras. Entonces estamos hablando realmente que todos los valles de Honduras, donde había se hizo reforma agraria, toda esa tierra se hizo en contrarreforma agraria y ricos, empresarios, diputados compraron las tierras de los campesinos. Entonces el problema no solamente es el Aguán, nos podemos quedar muy focalizados ahí, pero el problema es general. Entonces se ocupa realmente, y lo digo porque hemos venido trabajando en esta línea con muchos compañeros, una nueva reenfoque a la reforma agraria. Y ahí es donde yo creo que en el plan de gobierno del Libre plantea que va a haber una reforma agraria integral. Ajá, ¿y cómo lo van a hacer?
Porque también el problema es que a Lina no le dan presupuesto ni para pagar los empleados. La Lina es una institución abandonada. Y no de ahorita, estoy hablando desde siempre. Inclusive en el primer gobierno de Mel no se empujó la reforma agraria como era debida. Nos quedamos con esa pregunta. Aquel gobierno era liberal, ahora es un gobierno de izquierda y la izquierda le apuesta a la reforma agraria como un modelo de desarrollo económico y político. Nos quedamos con esa pregunta, don Marvin. Una reforma agraria integral. ¿Cómo? ¿Tiene los elementos en este momento doña Xiomara Castro de Zelaya para presentar una propuesta innovadora de cambio en el sector agro? Después de la pausa seguimos conversando con don Marvin Ponce. Un mensaje importante para usted. Si quiere dejar la bebida, hay opciones. Y en el Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas, le ofrecemos los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología con internamiento, donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta, Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfonos 9481, 9418, 3317, 5631. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza, gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de 100.000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando, vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansado de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro Hogar pone a tu alcance todo el entretenimiento con el paquete de $40, que incluye internet de 40 megas, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Conversamos con don Marvin Ponce por muchos años. Creo que la mitad de su vida la ha dedicado al trabajo campesino antes de dedicarse a la actividad política. Ahí lo conocí como asesor de las organizaciones campesinas. Sí, yo entiendo una reforma agraria integral, pero también tengo la inquietud que la reforma agraria es desde el siglo XV como propuesta a la revolución industrial. ¿De quién iba a sembrar lo que iba a comer los obreros de la fábrica? En Honduras, ¿cómo puede hacerse la reforma agraria? La que yo conozco es la de repartir tierras, y este proyecto que se dio en la zona norte del país, que ya era más integral porque se les dio asistencia técnica, y organizaciones que encontramos como lo que es Coapalma, como lo que es también la Salama. Sí. Sí, y nos agrega a don Rafael Alegría que aquí hay un retroceso también en la tenencia de la tierra, que se ha convertido en un mercado persa. O sea, que son conflictos que no son en 2, 3 años o 4 años que los va a solucionar. Sí, no es fácil, pero tiene que haber decisión política de la presidenta, sobre todo, el Consejo de Ministros. La reforma agraria se puede hacer una contextualización de la reforma agraria, una reforma agraria moderna. No precisamente vamos a entrar a la lucha por la tierra histórica y... Acuérdense que en aquel tiempo teníamos campesinos que eran analfabetas, que no sabían nada, ni leer ni escribir. Ahora tenemos tecnología y creo que se puede modernizar la reforma agraria. Entonces, claro, el tema de la tierra tiene que ser replanteado. Entonces, hay que crear un banco de tierras, un fondo de tierras, un banco de tierras, como lo quieran llamar, que es tener una base de tierras. Ahorita hay cualquier cantidad de tierras que las venden en las zonas rurales, porque nadie quiere sembrar. Los terratenientes no tuvieron relevos en la nacional, se murieron muchos, y los hijos se quedaron ahí con las tierras haciendo nada, porque nadie quería sembrar al campo, nadie quería sembrar, nadie quería meterse a invertir en el agro. Médicos, abogados y todo eso ya no quieren volver. Entonces, todos esos herederos de los agricultores grandotes de antes no tienen relevo generacional. Hay mucha tierra ociosa en el país. Entonces, hay varias formas. Los estilos son una es crear un fondo de tierras
poner un impuesto a las tierras incultas, para que el que no quiera pagar el impuesto, entonces que las venda al Estado, baratas. Y también hacer una distribución de tierras en función de una mezcla de campesinos con agrónomos que podían mezclarse, crear cooperativas hay un montón de agrónomos graduados en la Escuela Agrícola de Zamorano, en la escuela ya de la zona atlántica, en la Escuela Pompilio Ortega allá en Santa Bárbara. Salen un montón de agrónomos, peritos forestales. Entonces, mezclar esos agrónomos con campesinos para crear cooperativas conformadas por campesinos, hijos de campesinos que están en las escuelas ya, hasta en las universidades, y agrónomos ya graduados, entonces implicaría entrar a una estrategia de producción, de mercado de los productos agrícolas, de transformación de los productos agrícolas, porque la reforma agraria es un proceso integral de transformación de la estructura agraria productiva. Entonces sí se puede hacer, lo único que hay que replantear el modelo. Y entonces usted puede hacer unos enfoques territoriales, por ejemplo. En cada territorio, digamos, en función del plan de país, por cuenca, usted puede decir, voy a agarrar los agricultores de Jesús de Toro, los agricultores del Valle de Comayagua, los agricultores del Valle del Leán, y vamos a replantear la estrategia ahí. Y ahí vamos a empezar a dar estrategias de organización nuevas, y ahí implica que el INA se vuelve dinámico el CODEFOR, se vuelve dinámico el Instituto de Mercadeo Agrícola, se vuelve dinámico. Entonces, hay que crear un gran gabinete agrícola agrario que pueda realmente empujar toda una política pública en función de todos los campesinos. Porque la opción son los pequeños y medianos agricultores para generar empleos. Si queremos generar empleos para que no se vayan para Estados Unidos, el agro y la forestal es la mejor forma más práctica de generar eso. Pero eso implica decisión política y poner presupuesto a la agrícola. La Secretaría de Agricultura ahora es un cascarón viejo, no tiene nada. Porque antes la Secretaría de Agricultura era la que recibía las donaciones de la Unión Europea, de los japoneses, de Taiwán, de la FAO, del FIDA, y ahora no hay nada, todo está desmantelado, todo eso. Porque ya no hay iniciativa, creación de pensamiento para poder reenfocar la agricultura familiar, la agricultura campesina, la agricultura empresarial, la agricultura cooperativista. Todos esos modelos hay que desarrollarlos, hasta el individualismo, porque muchos campesinos les gusta más lo individual que lo colectivo. Don Marvin, pero tenemos que seguir conversando en otros programas. Porque sí, pero sí se puede, Carlos. Lo único que hay que hacer un plan multisectorial para poder enfocar eso. Porque el problema no solamente es la UAN, el problema es todo el país. Y todos los problemas que usted plantea no solo son de la UAN, son de todo el país. La falta de vivienda, la falta de empleo, etcétera. ¿Qué actividades desarrolla ahora don Marvin ya después de ser asesor presidencial? Estoy sin chamba ahorita. Estamos sin trabajo ahorita después de 43 años de trabajar ininterrumpidamente, muchos años con los campesinos, muchos años con el COCOSH, después estuvimos de diputado, después los últimos años como asesor del presidente Hernández. Y ¿cuántos años estuvo de asesor? 8 años. Y ahora nos toca pues reemprender nuestra actividad. Pues me han ofrecido un trabajo ahí para ir a trabajar a México con JJ Rendón, una firma consultora de marketing político. Y también me han ofrecido consultorías del Banco Mundial y del FIDA. Vamos a ver si entramos en la línea. Y también el presidente Zelaya tuvo una plática conmigo sobre la posibilidad de llegar al gobierno, pero yo le dije que ahorita hay que darle chamba a los que trabajaron en la campaña, a los que trabajaron duro, porque he visto que ha llegado mucho tecnócrata al gobierno y muy poco activista político o dirigente político. No están siendo considerados. Veo mucha gente de fuera todavía, en Nelson Ávila, veo afuera al Grillo, no lo veo en una función definida ya. Ni le han hablado al Grillo. Gente buena que está ahí, he visto... no sé, a usted ya lo llamaron, ¿va? Tampoco. El Grillo es coordinador de la Defensa Internacional de la Revolución en Honduras. Sí, entonces yo creo que toda esta gente tiene que ser colocada y después uno puede llegar ahí como outsider, así lo ocupan. Si no me ocupan, pues ni modo, pues. Bueno, gracias. Gracias. Le agradezco mucho, Marvin, que nos haya acompañado y compartir su amplio conocimiento de la situación del agro en Honduras. Y gracias, Honduras, por estar pendiente de Cuarto Poder. Será hasta mañana. Buenas tardes. El observador.